Ok, iniciamos hoy sí. Buen día chicos, soy la doctora Sofía Parada. Es para mí un placer poder presentarles un poco sobre el metabolismo del colesterol y los ácidos biliares. Ya les he mencionado a muchos de ustedes en las discusiones que es importante trazarnos objetivos para poder orientar la lectura, ¿ok? Los objetivos para esta clase son, pues, explicar la estructura química del colesterol, explicar el proceso de absorción del colesterol, describir el transporte del colesterol y sus ésteres, explicar las etapas de biosíntesis del colesterol, así como explicar la estructura química de los ácidos biliares, explicar las etapas de la biosíntesis de los ácidos biliares y recordar la composición de la bilis analizando su participación en la formación de cálculos biliares. Muy bien, el colesterol es, sin lugar a dudas, el lípido mayormente conocido por el público en general. Debemos recordar que el colesterol pertenece al grupo de lípidos llamados esteroles, los cuales se encuentran en la mayoría de las membranas de las células eucariotas. La estructura típica o característica de los esteroles es la de poseer un núcleo esteroide constituido por 4 anillos fusionados. El colesterol va a estar presente tanto en tejidos como en plasma y la mayor parte del colesterol se va a encontrar esterificado, cuanto alrededor de un 70% y el 30% restante puede estar en la forma de colesterol libre. El colesterol tiene una baja solubilidad en agua y es por eso que necesita de transportadores específicos llamados lipoproteínas para poder movilizarse en el plasma. Dentro de esa circulación del colesterol plasmático, la mayor proporción del colesterol se va a encontrar en las lipoproteínas llamadas LDL, que es lo que convierte al colesterol como el máximo exponente de los esteroles, sus funciones en nuestro organismo, ¿ok? Dentro de las funciones del colesterol tenemos que es un componente estructural de membrana, también se encuentra en la capa externa de las lipoproteínas, es precursor de esteroides, es precursor de ácidos biliares, precursor de vitamina D, además de su importancia clínica como constituyente principal de cálculos biliares, además de participar en la génesis de aterosclerosis. La colesterolemia, que se refiere a la cuantificación del colesterol sérico, tiene un valor normal de 125 a 200 miligramos por decilitro. Bueno, ya mencionamos un poco de las funciones y a nivel de las membranas, el colesterol se asocia íntimamente con los acilos de los esfingolípidos y con los fosfoacilgliceroles y contribuye a conferir sus propiedades físicas, la de fluidez y de permeabilidad selectiva. También debemos valorar que a nivel de diferentes tejidos y por acción de diversas enzimas, una simple molécula de colesterol puede llevarme a la formación de hormonas adrenocorticales y de hormonas sexuales. Muy bien, hablemos entonces de la estructura química. ¿Qué podemos decir de ello? El colesterol es una molécula derivada estructuralmente del ciclopentano peridrofenantreno, que consta de 4 anillos fusionados, 3 de los cuales tienen 6 carbonos y uno 5 carbonos. Estos anillos van a estar nombrados de la A a la D.
podemos ver que tiene dos radicales metilos, uno en el carbono 10, otro en el carbono 13, además una cadena alifática ramificada de 8 carbonos en la posición del carbono 17. También acá tenemos al grupo hidroxilo ubicado a nivel del carbono 3 y una insaturación entre el carbono 5 y el carbono 6, ¿verdad? Ok, el colesterol es una molécula anfipática. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener una parte, la vamos a llamar cabeza polar, formada por el grupo hidroxilo y va a tener una cola o porción apolar formada por el núcleo esteroide y por sus sustituyentes alifáticos. Ok, el colesterol es una molécula imprescindible para el ser humano. Sin embargo, no es necesario obtenerlo obligatoriamente de la dieta, ya que todas las células nucleadas son capaces de sintetizarlo. ¿Ok? Si nos basamos en la estructura del compuesto del colesterol, que son 27 carbonos, nosotros podríamos suponer que su biosíntesis conlleva una ruta bien, o sea, muy compleja. Pero lo cierto es que todos sus átomos derivan de un solo precursor, el acetato, en su forma activada acetilcoenzimo A. Entonces, como vemos, podemos mencionar que hay dos fuentes de colesterol. Endógeno, pues nosotros lo sintetizamos a partir de pues, el acetilcoenzimo A. Casi todas las células mencionábamos que lo pueden sintetizar, pero su síntesis cobra mayor importancia, mayor relevancia a nivel de hígado y de intestino. Entre los dos se encargan del 10% de la síntesis de nuevo del colesterol. Con respecto a la fuente exógena, nosotros podemos encontrar colesterol en aquellos alimentos de origen animal, sobre todo yema de huevo, el hígado, lácteos, cerebro, ¿verdad? Músculo, carnes rojas. Algo que es importante mencionar es que ya sea colesterol endógeno como exógeno, van a necesitar ser transportados en el plasma por lipoproteínas. En este cuadro, bueno, en este esquema, podemos resumir, ¿verdad? Principales fuentes de colesterol hepático. Vamos a tener que el colesterol dietético nos lo trae el remanente de kilomicrón. Ya vamos a platicar sobre qué es eso. Luego, el colesterol de los tejidos extrahepáticos me lo trae la HDL. También ya vamos a ver quién es, qué hace. Y claro, otra fuente pues es la síntesis de novo en el hígado. Estas tres van a formar la reserva de colesterol hepático que puede salir a través de estas tres vías. Secretarse a través de VLDL, otra lipoproteína, o también como colesterol libre hacia la bilis, o convertirlo en ácidos o sales biliares. Muy bien, ya llegó la hora de profundizar más sobre esas mentadas lipoproteínas. Ok, las lipoproteínas son complejos macromoleculares que son esféricos y que van a estar formados por dos grandes componentes. Resumámoslo así, lípidos y proteínas específicas llamadas apolipoproteínas. Las lipoproteínas, dependiendo de su composición, pueden ser de diversos tipos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá los kilomicrones, que son las lipoproteínas menos densas, pero son las más grandes, ¿ok? Su componente principal es triglicéridos.
en un 90% quizás, en su núcleo va a tener empaquetado triglicéridos, pero también puede tener colesterol y ésteres de colesterol, aunque en mucha menor medida. La apolipoproteína característica de los kilomicrones es la ApoB48, pero también puede tener ApoA, ApoC, ApoE. Dentro de la ApoC2 cobra interés y relevancia porque es la que se encarga de activar la lipoproteína lipasa a nivel de los tejidos extrahepáticos, ¿verdad? Entonces la ApoC2 la activa para que sean degradados esos triacilgliceroles que están dentro del kilomicrón. Vaya, luego tenemos la VLDL, que es Very Low Density. Entonces son lipoproteínas de muy baja densidad, que también su principal componente son triglicéridos, triacilglicerol, ¿verdad? Solo que su ApoB característica es la ApoB100, aunque la comparte con las otras lipoproteínas. También puede tener ApoA, ApoC y ApoE. ¿Ok? Luego tenemos de densidad intermedia, donde ya pues es mixto su contenido entre triacilgliceroles y el colesterol. Luego llegamos a la LDL que ya habíamos mencionado previamente, su mayor contenido es colesterol, ¿verdad? Y por último las HDL, que su mayor contenido es proteínico. Ella ya tiene otro tipo, ¿verdad? La ApoA1, la ApoA2 y ApoC y ApoE. Ok. Así como, a grosso modo, un pincelazo sobre las lipoproteínas. Muy bien. Ya que ya sabemos qué son las lipoproteínas, ya podemos empezar a profundizar más en el proceso de digestión y absorción de los ésteres de colesterol y de colesterol libre. Si nosotros, bueno, partamos de que la dieta de grasas de un adulto promedio es de 81 gramos diarios, del cual el 90% de esas grasas son triacilgliceroles, el resto, el 10%, son colesterol y pues ésteres de colesterol, fosfolípidos también, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que nos interesa a nosotros mayoritariamente es ver esto, colesterol y ésteres de colesterol. Valoremos que desde que la comida ingresa a nuestra boca con el proceso de masticación, de eglución, ya empiezan a actuar enzimas que ayudan a la digestión de las grasas. Con digestión, pues nos referimos a que ayudan a degradar hasta compuestos más sencillos, más simples, más fáciles de absorber. Entonces, hay algo que debemos saber. El colesterol, la molécula de colesterol, no puede sufrir un proceso de digestión porque no hay una ruta catabólica o no hay una enzima que convierta el colesterol en un compuesto más sencillo o más pequeño. Entonces el colesterol está y hasta ahí no hay más. El colesterol es el colesterol. Contrario a sus ésteres, como acá el éster de colesterol se da por la unión de ácidos grasos de cadena larga con el colesterol, pues ahí sí se puede separar a cada elemento, ¿verdad? Sí pueden actuar enzimas sobre los ésteres de colesterol. Muy bien, ubiquémonos que al llegar nuestras grasas, en este caso el colesterol y sus ésteres, al intestino delgado, van a promover una serie de activaciones, de liberación de hormonas, que en este caso la que nos importa es la colecistocinina, que me va a dar señales hacia la vesícula biliar para que se contraiga, para que pueda secretar bilis hacia el
lumen intestinal. De igual manera, me manda señales para el páncreas para que me libere enzimas pancreáticas, de las cuales la que me interesa es la colesterol esterasa en este momento. Muy bien, ¿para qué yo necesito la bilis? Por su composición, que son sales biliares, fosfolípidos y colesterol libre. La función de la bilis es emulsificar, ¿verdad? Emulsificarme las grasas a nivel del intestino junto con el peristaltismo. O sea, me las tiene que volver un poco más solubles, ¿verdad? Como recordábamos, los ésteres de colesterol sí van a sufrir hidrólisis por acción de la colesterol esterasa en la luz del intestino, ¿verdad? Ya cuando yo tengo mi colesterol libre, ya se me ha unido a las micelas, ya se incorporó en esas micelas, van a seguir avanzando, ¿verdad? En el tracto intestinal hasta que a nivel del yeyuno van a ser reabsorbidos por la célula de la mucosa intestinal. Van a ser absorbidos, perdón, por la célula de la mucosa intestinal, ya que la micela facilita o favorece la endocitosis de las grasas por el enterocito, ¿verdad? Esa es una forma de cómo entran las grasas hacia el enterocito. Con respecto al colesterol, sí les podría mencionar que hay otro transportador que está en estudio, que es conocido como la proteína similar a la Niemann-Pick C1, que es lo que permite que el colesterol pase desde la luz intestinal hacia adentro. También les quiero mencionar que hay otro tipo de transportadores o transportadores, ¿verdad? Que ayudan a sacar el colesterol desde dentro de las células hacia afuera, hacia la luz intestinal, ¿verdad? Esos serían los ABC, que se llaman así por ATP Binding Cassette. A nivel del enterocito son los G5 y G8 los que se encuentran en estudio, que se ha decretado que pueden ayudar a sacar colesterol. Ok, lo importante es que ahora que yo tengo mis grasas adentro del enterocito, necesita el colesterol volver a ser un éster, a esterificarse. ¿Quién me va a hacer eso? La ACAT. Esta es una enzima que se encuentra en los tejidos, que se llama acilcoenzimo A colesterol aciltransferasa, que se encarga pues de agregarme ácidos grasos de cadena larga al colesterol y así formar el éster. Ok, algo que no se ve en este esquema es que en el retículo endoplásmico del enterocito se está formando el kilomicrón, al cual solo se le da inicialmente la ApoB48 en su síntesis. Y a medida va avanzando, se le van empaquetando en su centro, en su núcleo, grasas. ¿Y que decíamos? Que el kilomicrón era mayormente triacilgliceroles. En menor medida me puede agarrar colesterol y ésteres de colesterol, pero mayormente triacilgliceroles. Entonces, a nivel del enterocito, de las grasas que acaban de entrar, al kilomicrón se le van a estar empaquetando triacilgliceroles, colesterol y ésteres de colesterol. Ese kilomicrón naciente va a pasar a los vasos linfáticos. Ya en la linfa logra alcanzar el plasma progresivamente y va viajando, ¿verdad? En los tejidos, en la circulación, va a ir perdiendo contenido de triacilgliceroles y se va a formar una molécula llamada residuo de kilomicrón, el cual regresa al hígado y pues es degradado. Y el colesterol que llevaba, que no liberó, pues regresa al hígado, el hígado lo capta. Esto es como
un resumen así como general, ¿verdad? Vamos a ver propiamente más profundo el metabolismo de, pues, el kilomicrón. Vamos a tener entonces, ubiquémonos acá en el intestino, un kilomicrón naciente con su ApoB48, su contenido rico, ¿verdad?, en triacilgliceroles mayor que colesterol y que ésteres de colesterol, que media vez ya se encuentra en la circulación, se va a encontrar con otra lipoproteína llamada HDL. La HDL le cede ApoC2 y ApoE para que ese kilomicrón naciente madure. Ya cuando está completito con su ApoB48, la ApoC2 y la ApoE, es un kilomicrón maduro que puede ir a circular, ¿verdad?, a todos los tejidos que requieran triacilglicerol. Cuando el kilomicrón pasa por los capilares de esos tejidos, puede ser músculo, tejido adiposo, tejido mamario, la ApoC2 se encarga de activar la lipoproteína lipasa extracelular y ya media vez activada ya se encarga de hidrolizar a los triacilgliceroles que estaban dentro del kilomicrón para producir ácidos grasos libres que entren a esos tejidos para ser fuente de energía o para almacenarlo, ¿verdad? Para usarlo luego. A medida el kilomicrón va pasando de tejido en tejido, va soltando su contenido de triacilgliceroles, su proporción de lípidos va cambiando. Se va reduciendo en los triacilgliceroles y se va haciendo pues más grande su contenido de colesterol y ésteres de colesterol. Sigue circulando ese kilomicrón y se encuentra nuevamente con un HDL y le regresa su ApoC2. Ese kilomicrón que ya no tiene tanto triacilgliceroles, ya no tiene tanta proporción, ya no tiene tampoco la ApoC2, esta molécula se va a llamar remanente de kilomicrón, el cual, ¿verdad?, gracias a la ApoE, permite ser detectado por las células hepáticas y es endocitado. Ya cumplió su función de traerme grasas, lípidos de la dieta y pasar a la circulación a brindarles los triacilgliceroles a los tejidos que lo necesitaban. Entonces, ya en el hígado es degradado. En este esquema podemos ver el transporte de un poquito ya como más profundo de los kilomicrones por la linfa. Media vez son sintetizados, pasan a los vasos linfáticos y de los vasos linfáticos van a llegar, o sea, al conducto torácico. El conducto torácico recoge la linfa procedente de abdomen, hemitórax izquierdo, brazo y mitad de la cabeza izquierda. Ese conducto torácico desemboca en el ángulo venoso izquierdo formado por la unión de la vena subclavia izquierda y la yugular interna. Y ya aquí pues ya entra a la circulación, ¿verdad? Acá ya lo habíamos visto. Bien. Ok, eso que acabamos de ver es la vía exógena. O sea, de la dieta pasa a nuestros tejidos, vía exógena gracias a los kilomicrones. Muy bien. Ahora podemos hablar de otros tipos de lipoproteínas. Hablemos entonces de la VLDL. Esta ruta que vamos a ver, todo este metabolismo, se le va a conocer como endógeno, ¿verdad? Porque agarramos compuestos generalmente sintetizados de nuevo en el hígado. En este caso, iniciamos con la VLDL naciente, ¿verdad? La proteína de densidad muy baja. Como vemos, a nivel de hígado se va a estar sintetizando en donde lo van a proveer de ApoB100
y su mayor contenido lipídico es gracias a los triacilgliceroles y menormente por ésteres de colesterol y colesterol libre. Ok, el VLDL naciente sale a la circulación y ¿qué creen? Se encuentra nuevamente con la HDL, ¿verdad? Súper buena onda y le regala ApoC2 y ApoE para que ese VLDL naciente pues ya sea uno maduro, ya está completito con estas apolipoproteínas en su superficie que le van a ayudar. Este VLL maduro empieza a circular, ¿verdad? Llega hasta los tejidos extrahepáticos que necesitan triacilgliceroles y gracias a la ApoC2 se activa la lipoproteína lipasa extracelular y lo mismo sucede. Sus triacilgliceroles son hidrolizados para poder pasar dentro de las células en forma de ácidos grasos libres, ya sea para la obtención de energía o para almacenarlo, ¿verdad? En el tejido adiposo. A medida esa VLDL sigue circulando, sigue entregando triacilgliceroles, se convierte en una molécula de densidad intermedia. Ya cuando es de densidad intermedia es porque tiene casi 50% de triacilgliceroles, 50% ésteres de colesterol y colesterol. Esa molécula de densidad intermedia, IDL, se encuentra con la HDL y le regresa sus apoproteínas, la ApoC2 y la ApoE, convirtiéndose entonces ya en una proteína eh, con una proporción de colesterol y ésteres de colesterol mayor que la de triacilglicéridos. Acá también, bueno, no se ve, pero la HDL cuando hacen este intercambio también le regala colesterol. Entonces eso ayuda a que esta, como tenía 50-50, pero como la HDL le va a regalar más colesterol y ésteres de colesterol, ya ahí se completa la formación de la LDL, que es una lipoproteína de densidad baja, que ya la habíamos mencionado al inicio, ¿verdad? Que es la que tiene mayor proporción de colesterol que anda circulando, ¿verdad? Tiene dos opciones la LDL. Uno es irse a los tejidos extrahepáticos que requieren colesterol y brindárselo, ¿verdad? Y lo otro es regresar, ¿verdad? Ir al hígado y ser endocitado y ser degradado y pues con la degradación de las lipoproteínas que vuelven al hígado se libera, ¿verdad? Colesterol, ésteres de colesterol, también aminoácidos, fosfolípidos. Ok, eso con respecto a el resto de lipoproteínas. Chicos, si pueden ver, ya hablamos, ¿verdad? VLDL, aquí está la IDL, la LDL. Y una leve participación por acá de las HDL, que ya vamos a hablar más de ellos. Este es un esquema en donde podemos ver ambas vías resumidas. Parece un gran relajo, ¿verdad? Pero no, está súper resumido todo. Vía exógena, participación de los kilomicrones que atrapan grasas dietéticas por acción de la lipoproteína lipasa en los diferentes tejidos, va cambiando su contenido y ya se convierte en un residuo de kilomicrón que ha perdido triacilgliceroles y ya es más rico en colesterol y ésteres de colesterol y regresa al hígado, ¿verdad? Donde es degradado. Ese colesterol que se soltó, ¿verdad? Junto con el colesterol endógeno, puede tomar diferentes vías, como aquí vemos que puede ser para sintetizar ácidos biliares o también en forma de colesterol libre. Ok, vía endógena. Se libera el VLDL, lo mismo, ¿verdad? A medida va pasando por los tejidos, va perdiendo su alto contenido de triacilglicéridos, gliceroles y se va convirtiendo en unas moléculas de densidad intermedia que igual, ¿verdad? Por
acción de la HDL recibe ésteres de colesterol gracias a la proteína transferidora de ésteres de colesterol, ¿verdad? Y la va a convertir en LDL, que puede ir a los tejidos o puede regresar al hígado. Está de más quizás, porque ya hablamos de los kilomicrones, pero así, súper rapidito, podemos mencionar que a nivel del enterocito se forma el kilomicrón, viaja a la linfa, llega a la sangre, la ApoC2 se encarga de activar la lipoproteína lipasa para, ¿verdad?, que sea utilizados esos ácidos grasos libres que entran en esas células o guardarlos como reserva, ¿verdad? Luego el kilomicrón que va perdiendo su contenido se convierte en un remanente, regresa y en los lisosomas, ¿verdad? Se van a degradar la lipoproteína y solo se van a obtener ácido graso, ¿verdad? Colesterol, aminoácidos, glicerol. Muy bien, entonces ya hablamos sobre el metabolismo de esas lipoproteínas. No nos hemos preguntado cómo recibe el colesterol esas células, el colesterol, ¿verdad? Podemos iniciar hablando que el receptor de LDL es sintetizado en el retículo endoplásmico rugoso. A medida se va sintetizando, van avanzando a través del aparato de Golgi hasta que llegan a la membrana plasmática. Y estos de acá que podemos ver son los receptores de LDL. La partícula de LDL que anda en la circulación puede llegar a unirse a este receptor, ¿verdad? Este receptor se dice que está asociado a la proteína clatrina. ¿Y qué es lo que hace? Me hace una endocitosis, sufre una endocitosis, en donde la LDL junto con su receptor se internaliza en el endosoma. Pero a medida, ¿verdad?, va avanzando, se separa el receptor y es reciclado para regresar a la membrana. Regresa hacia la superficie. Mientras que en sí la lipoproteína, la LDL, se une a los lisosomas y por acción de enzimas líticas de ese lisosoma se degrada, ¿verdad? Y solo se degrada la ApoB100 y solo vamos a obtener ésteres de colesterol, también aminoácidos eh, y el colesterol, ¿verdad? Que se puede obtener junto con los ácidos grasos y el colesterol se puede guardar en forma de gotícula de lípido. No habíamos hablado sobre el metabolismo de las HDL, chicos. Es importante, es muy importante, ¿ok? Vamos a tener que, generalmente, las HDL se pueden sintetizar tanto a nivel del hígado como de intestino, como una HDL discoidal naciente, ¿verdad? Esta HDL discoidal naciente, su mayor contenido es proteínico, sobre todo ApoA, ¿verdad? Las apoproteínas de A. También tiene ApoC o ApoE, pero en un 70%, casi a 90%, es ApoA. Esta HDL discoidal naciente, casi no tiene nada, o sea, absolutamente nada en su núcleo, nada de lípidos, ¿verdad? A medida va circulando, va agarrando fosfolípidos de los vasos sanguíneos, ¿verdad? De los capilares de los vasos sanguíneos, y también a medida va avanzando en la circulación, una de las funciones que tiene la HDL que la vuelven muy importante es que me va a agarrar colesterol de tejidos periféricos que lo tienen en exceso.
que ya no necesitan colesterol, pero lo tienen en exceso. Entonces, ¿cómo es que el colesterol sale de esa célula de tejido periférico? Acá podemos ver otro tipo de los transportadores que mencionábamos anteriormente, los ABC. En este caso es el ABCA1, ¿verdad? En las células periféricas, estos participan para sacarlo de esa célula. Media vez sale ese colesterol libre de esa célula, la HDL tiene que empaquetarlo en su núcleo en forma de éster, porque si lo deja libre, se regresa a la célula, ¿verdad? Entonces lo tiene que esterificar. Para eso vamos a tener la participación estelar de esta enzima, la lecitin colesterol aciltransferasa, ¿verdad? Esta solo se encuentra en el plasma, es sintetizada en el hígado, pero es secretada al plasma. Esta LCAT es activada por la ApoA1 que tiene la HDL. Entonces, la activa y ¿qué es lo que hace? Que va a agarrar el ácido graso del carbono 3 de la fosfatidilcolina y lo va a transferir al colesterol formando un éster. Y me convierte a la fosfatidilcolina en lisofosfatidilcolina que después se une a la albúmina, ¿verdad? Total de que ya tenemos nuestro colesterol esterificado dentro de la HDL. Pero todavía no es suficiente, o sea, va a seguir avanzando en la circulación y a medida va avanzando, tiene que ir creciendo su núcleo rico en ésteres de colesterol, ¿verdad? Para formar esta HDL2, que ya básicamente es la forma madura, en donde su centro es rico en colesterol, aunque siempre la mayor proporción es de las proteínas, ¿ves? De las proteínas, estos circulitos celestes. Ahora bien, tiene como finalidad, ¿verdad? Les decía, de recoger el colesterol sobrante periférico y tiene que llevarlo al hígado para que ya el hígado vea qué hace con él o lo elimina o lo utiliza. Pero lo puede hacer de dos formas la HDL. Uno es a través de transferir sus ésteres de colesterol a moléculas de VLDL circulantes para que sufran el mismo camino que ya habíamos mencionado. Al final, como de VLDL pasa a LDL, este LDL puede regresar al hígado para ser degradado. ¿Cómo es que desde el núcleo de la HDL va a pasar esos ésteres a las otras lipoproteínas? Gracias a la acción de la proteína transferidora de ésteres de colesterol. Ok. La otra vía es que ella solita, ella misma, la HDL, se vaya hacia las células hepáticas y a través de un receptor barredor B1 es reconocido, mas no endocitado, ¿ok? Es reconocido. Y cuando ya está unida la HDL a ese receptor, llega la lipasa hepática y va a hidrolizar esos ésteres de colesterol y va a permitir que pasen al hígado para que ya sea pues eliminado o utilizado. Toda esta vía que hemos visto que consiste básicamente en la recolección de colesterol sobrante en los tejidos periféricos y llevarlo hacia el hígado, a todo esto se le conoce como transporte inverso del colesterol. Veamos entonces. Bien, ya las vimos. Estas enzimas ya las vimos y ya vimos dónde están, pero es importante que recapitulemos. El colesterol está presente en los tejidos y en el plasma, ya sea como colesterol libre o éster de colesterol. ¿Quién se encarga entonces de esterificarlo a nivel de los tejidos? Ya mencionamos a la ACAT,
que es la acilcoenzimo A, colesterol aciltransferasa, ¿verdad? Aquí podemos ver. Y en plasma participa la lecitin colesterol aciltransferasa, ¿verdad? Que se ayuda de la fosfatidilcolina. Muy bien, chicos, ya vimos el metabolismo, ¿verdad? O sea, cómo se transporta el colesterol en nuestra sangre, cómo es que llega a los tejidos, ¿verdad? Desde el hígado o desde la dieta. Ahora podemos ya hablar de la biosíntesis de nuevo del colesterol. En este cuadro están como puntos que sí o sí, ¿verdad? Tienen que saber. La fuente de los carbonos del colesterol, ya lo mencionamos, acetilcoenzimo A. El poder reductor me lo va a dar el NADPH. La energía la obtenemos del ATP. El sitio celular donde se va a dar la síntesis de nuevo es en el citosol. Y ya habíamos mencionado también que los sitios más importantes para su síntesis, hígado e intestino. ¿Ok? Se puede resumir la síntesis de nuevo del colesterol en 4 fases. Esto es como más sencillo para su comprensión. La fase 1 es síntesis de mevalonato a partir de la condensación de 3 moléculas de acetato. La fase 2, la conversión de este intermediario mevalonato a 2 isoprenos activos. La fase 3, condensación de 6 unidades de isopreno activado para formar la estructura del escualeno. Y la fase 4 es la ciclación del escualeno, que pase a ser el núcleo esteroideo de 4 anillos. Vamos a ello, chicos. Acá de forma esquematizada, ¿verdad? Fase 1, acetato a mevalonato. Fase 2, mevalonato a isoprenos. Fase 3, de isoprenos a escualeno. Por acá tenemos el escualeno y fase 4, de escualeno a colesterol. Muy bien. Síntesis de mevalonato a partir del acetilcoenzimo A. ¿De dónde podemos nosotros entonces obtener el acetilcoenzimo A? A través de la beta oxidación de ácidos grasos, también de la oxidación de aminoácidos cetogénicos, también por la acción de la piruvato deshidrogenasa. O sea, sí hay, ¿verdad?, de dónde agarrar estas moléculas de acetilcoenzimo A. Bien, ahora, para iniciar, vamos a tener 2 moléculas de acetilcoenzimo A que por acción de una tiolasa se van a condensar y me van a formar acetoacetilcoenzimo A, un compuesto de 4 carbonos. Ahora bien, tenemos a la hidroximetilglutarilcoenzimo A sintasa junto con otra molécula de acetilcoenzimo A, me van a formar la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzimo A. Es importante que recordemos que esta es la hidroximetilglutarilcoenzimo A sintasa citosólica, ya que hay también una que se encarga de participar en la formación de cuerpos cetónicos a nivel mitocondrial, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos el 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzimo A, un compuesto de 6 carbonos. Ahora bien, necesito obtener el mevalonato. He aquí la reacción limitante de la velocidad de la síntesis de colesterol. O sea, aquí es el punto de regulación a través de la acción de esta enzima.
la hidroximetilglutaril coenzimo A reductasa, que me va a convertir, ¿verdad? El hidroximetilglutaril coenzimo A hacia mevalonato. Para eso vamos a necesitar el poder reductor de 2 NADPH que me confieren 2 electrones cada uno. Muy bien, ya tengo el mevalonato, chicos. ¿Qué sucede? Ese mevalonato tiene que convertirse en isoprenos activados. Vamos a tener la participación de varias enzimas sinasas, ¿ok? Tengo mi mevalonato y por acción de la mevalonato 5-fosfotransferasa más una molécula de ATP, me van a agregar un grupo fosfato al carbono 5, ¿ok? Y me van a formar un compuesto llamado 5-fosfomevalonato. Pero no ha sido suficiente, entonces, por acción de la fosfomevalonato quinasa y otra molécula de ATP, me van a regalar otro grupo fosfato que se va a localizar junto con el fosfato que ya estaba en el carbono 5, dándome como resultado 5-pirofosfomevalonato. No es suficiente aún, entonces necesito la acción de la pirofosfomevalonato descarboxilasa con otra molécula de ATP. Me van a formar este compuesto que está entre corchetes, que es un compuesto hipotético, ¿verdad? Es tan lábil el compuesto que se forma que tiene estos grupos que están sombreados en rosa, que son salientes. Se forma y al momento en que se forma, se sale, ¿verdad? Entonces, me forman el 3-fosfo-5-pirofosfomevalonato, un intermediario, pero son tan lábiles que esos grupos son salientes y se va a liberar CO2 junto con un grupo fosfato para ahora sí formar el delta 3 isopentenil pirofosfato, ¿verdad? Y este sí ya es una unidad de isopreno activa de 5 carbonos. El delta 3 isopentenil pirofosfato, por acción de la isopentenil pirofosfato isomerasa, también me puede dar el dimetil alil pirofosfato. Entonces ya tengo 2 unidades isopreno. Ahora que ya hemos obtenido tanto el dimetilalil como el isopentenil, es hora de comenzar a formar el escualeno. ¿Qué es lo que va a suceder? Estas unidades isopreno tienen que condensarse en una reacción cabeza-cola. Le vamos a llamar cabeza al sitio, al carbono, ¿verdad? En donde está el grupo pirofosfato. Por acción de la preniltransferasa, se pierde el grupo pirofosfato, se condensan cabeza-cola, vamos a obtener al geranil pirofosfato, que es un compuesto de 10 carbonos. Este geranil pirofosfato necesita sufrir una condensación más con otra unidad isopreno activada. Igual siempre cabeza-cola, por acción de la preniltransferasa. Se pierde nuevamente un grupo pirofosfato y ahora sí tenemos un compuesto de 15 carbonos,
llamado farnesil pirofosfato. Ok, este es como un cuadrito para recordar que hasta este punto, con el farnesil pirofosfato, puede continuar avanzando para formar el escualeno o puede tener también otras vías alternas que es válido conocer, ¿verdad? Puede formarse el dolicol, también se puede formar el hemo, también las cadenas laterales de la ubiquinona y proteínas preniladas. Muy bien, pero como lo que queremos en este momento es llegar a el escualeno, vamos a condensar dos farnesil pirofosfato. ¿Ok? Vamos a necesitar el poder reductor de la NADPH y vamos a necesitar la acción de la escualenosintasa para que se dé una condensación cabeza a cabeza. ¿Qué quiere decir? Que vamos a perder los dos grupos pirofosfato y me va a quedar una estructura lineal de 30 carbonos. 30 carbonos. La última fase. Ya llegamos hasta el escualeno. Cuando vemos así esquematizada la estructura del escualeno, pues es fácil pensar que su ciclación va a dar origen al núcleo esteroideo, ¿verdad? Pero esto no es tan sencillo. Tiene que haber una serie de reacciones, muchas de ellas no están del todo dilucidadas para llegar hasta el colesterol. Los puntos claves que sí se han logrado determinar es que la ciclación del escualeno se puede dar por acción de la escualeno monooxigenasa que va a añadir un átomo de oxígeno en un extremo de la cadena del escualeno formando un epóxido, el escualeno 2,3 epóxido, el cual por acción de la 2,3 óxido escualeno lanosterol ciclasa ya me forma el lanosterol. El lanosterol ya tiene la estructura inicial ciclada, ya están formados los anillos ciclados. Luego hay alrededor de 19 reacciones que me van a conllevar al final a la síntesis de colesterol. Muy bien. Es importante que conozcamos cómo es que se da la regulación de la síntesis de colesterol. Toda regulación va a ser a nivel de la enzima limitante que ya habíamos mencionado, la hidroximetilglutaril coenzimo A reductasa. Podemos decir que se puede modificar, ¿verdad? Esta enzima a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo lo podemos hacer a través de la alteración covalente reversible, o sea, fosforilándola o desfosforilándola. Cuando la enzima está fosforilada, está inactiva. Perdón, cuando está desfosforilada, está activa. Cuando está fosforilada, ahí es que está inactiva esta enzima. ¿Y quién se encarga de hacerme esta fosforilación? La sinasa dependiente de AMP. Como vemos aquí en el esquemita, ¿verdad? Aquí tenemos la reacción limitante. También pueden participar hormonas. La insulina
estimula la desfosforilación, por tanto ayuda a que se mantenga activa. O sea, la insulina aumenta la síntesis de colesterol. Mientras que el glucagón me inactiva esta enzima. ¿Por qué? Porque permite la fosforilación. Acá como un pequeño resumen, ¿verdad? De la acción tanto del glucagón como de la insulina a la hora de activar o desactivar a la quinasa de la quinasa dependiente de AMP. Lo importante es que insulina me activa, ¿verdad? Y glucagón me inactiva. ¿Por qué? Porque me la fosforila. Muy bien. Eso es como a largo plazo, perdón, a corto plazo, que si se compara con el otro tipo de regulación, cuantitativamente no es muy notorio, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos de la regulación a largo plazo, ahí sí, ¿verdad? El número de las moléculas de la hidroximetilglutaril coenzimo A reductasa puede responder a las concentraciones de colesterol intracelular, ¿verdad? Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que va a responder? Eso tiene lugar mediante un elegante sistema de regulación de transcripción del gen que codifica esta enzima. Para eso debemos conocer, ¿verdad? A estas proteínas de unión del elemento regulador de esteroles, SREP. También tenemos que conocer la proteína reguladora del corte de SREP y la Insulin Induced Gene Protein, ¿verdad? Que es la proteína génica inducida por insulina. Es necesario conocer estas tres. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Veamos acá. Muy bien. La codificación, ¿verdad? O sea, la transcripción del gen de la enzima hidroximetilglutaril coenzimo A está regulada por este grupo de proteínas llamadas SREP, ¿verdad? Ellas son las que se encargan de ir al núcleo y poder aumentar la transcripción del gen para que se sintetice más enzima. Pero vamos a ver que cuando se producen estas proteínas SREP, quedan ancladas en la membrana del retículo endoplásmico. Esto porque se unen, ¿verdad?, a SCAP, que SCAP está anclada también a la membrana del retículo endoplásmico, porque a su vez está anclada también, está unida a la proteína INSAID. Entonces, si nos fijamos, están formando, ¿verdad?, entre las tres un complejo. El complejo es REP, SCAP, INSIDE. Las concentraciones altas de esteroles van a hacer que estos esteroles estén unidos a este complejo y que permita que se mantengan ancladas, ¿verdad? Como hay concentraciones altas de esteroles, no necesito que esté aumentada la transcripción de los genes de la hidroximetilglutaril coenzimo A. Entonces, está bien que se mantengan ancladas. No están ejerciendo su función, están detenidas a nivel del retículo endoplásmico. Todo porque están formando enlaces, ¿verdad?, con los esteroles. ¿Qué sucede entonces cuando hay una baja concentración de esteroles? Ya no está formado el complejo. ¿Ven? Si se fijan, unas proteínas de secreción llamadas escoltas
van a movilizar el complejo SCAP-SREP hacia el aparato de Golgi, en donde SREP va a sufrir una ruptura proteolítica y nada más a liberar un dominio regulador de todo el complejo, digamos, de toda la proteína SREP. Solo un dominio es el regulador que se necesita que viaje al núcleo para estimular la transcripción de enzimas de síntesis de lípidos. Es importante algo que no mencioné, que SREP no solo se encarga de la regulación del gen de esta enzima, sino que también de 20 genes más que participan en el metabolismo y síntesis de colesterol, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa cuando hay disminución en la concentración. Ok. Otra forma también de regulación de la síntesis de colesterol es a través del receptor X hepático, que es un factor de transcripción nuclear. Este va a ser activado por su unión con oxiesteroles, o sea, cuando el colesterol está aumentada, la concentración, ¿verdad? Este receptor X hepático va a estar integrando el metabolismo de ácidos grasos, de esteroles y de la glucosa, ¿ok? Bien complejo. Vamos a tener que los receptores X hepáticos alfa se encuentran mayoritariamente pues en músculo, en hígado y en tejido adiposo. Los beta se encuentran ya en el resto, casi en todas las células. Es importante que cuando estos receptores se unen a un ligando oxiesterol, forman un heterodímero con un segundo tipo de receptor nuclear, que son los receptores X retinoides. Este dímero que se forma activa la transcripción de muchos genes que participan, ¿verdad? En el metabolismo que ya dijimos, ¿verdad? De la acetilcoenzimo A carboxilasa, del ácido graso sintasa y ojo aquí, ¿verdad? También participan para la transcripción aumentada, ¿verdad? De la CYP7A1 que interviene en la síntesis de ácidos biliares. También, si se fijan, puede aumentar la transcripción para receptores de tipo ABC, ¿verdad? Para el transporte inverso del colesterol y también se encargan de aumentar la transcripción de las proteínas de unión del ligando regulador de esteroles. Mm, También no está aquí en el esquema, pero también hay un receptor X del farnesil. No está aquí. Ese también puede unirse al factor X hepático para formar el dímero, bastante parecido al receptor X retinoide. Solo que el farnesil, aparte de que su ligando es el farnesil, puede responder también a concentraciones elevadas de ácidos biliares. Por eso he aquí su importancia. Si estábamos diciendo que el receptor X hepático pues aumenta la transcripción de la enzima que se encarga de síntesis de ácidos biliares, cuando está unido al factor X farnesol, ahí lo que va a suceder es que se va a inhibir. Si el factor X de farnesol detecta altas concentraciones de ácidos biliares, va a disminuir la transcripción de estas enzimas.
Bueno, también vale la pena mencionar otros dos mecanismos reguladores más, que las concentraciones intracelulares aumentadas de colesterol van a activar la ACAT, ¿verdad? Para su esterificación. Y lo otro es que concentraciones aumentadas de colesterol también van a disminuir la transcripción de SREP, ¿verdad? El gen que codifica el receptor de LDL. La última forma en que podemos inhibir la hidroximetilglutarilcoenzimo A es por fármacos, ¿ok? Es por acción de las estatinas. Las estatinas se parecen bastante a la hidroximetilglutarilcoenzimo A. Entonces engañan a la hidroximetilglutarilcoenzimo A reductasa y se unen, ¿verdad? Hacen que se una a ellas y no a su sustrato verdadero, ¿verdad? La inhiben. ¿Qué estatinas podemos mencionar? La atorvastatina, la fluvastatina, la lovastatina, rosuvastatina y simvastatina. Ok, ya llegamos al punto de la importancia médica de conocer todo el metabolismo del colesterol, chicos. El aumento del colesterol sérico se relaciona con una incidencia aumentada de aterosclerosis y de enfermedad cardíaca coronaria. La aterosclerosis básicamente es el depósito de colesterol y de sus ésteres en el tejido conjuntivo de las arterias, que va a culminar con una formación de una placa que cada vez se va haciendo más grande, que poco a poco va a ir obstruyendo la luz de ese vaso. ¿Cuál es la fisiopatología detrás de esto? Es que una LDL oxidada parcialmente se adhiere, ¿verdad?, a la matriz de la pared de los vasos, y un monocito llega y lo reconoce y pues le parece sospechoso que esté ahí y empieza a desencadenar procesos de inflamación. Ese monocito se diferencia hacia macrófago. El macrófago no es capaz de regular cuánta cantidad de colesterol o ésteres de colesterol se van a ir agregando. Entonces, entre más colesterol y ésteres de colesterol va atrapando, se va formando una estructura llamada célula espumosa, ¿verdad? Que va atrapando más lipoproteínas, más colesterol y más ésteres de colesterol, a tal punto que ya se está formando una placa rica, ¿verdad?, en colesterol, que con el paso de días van desarrollando todo un proceso de apoptosis, necrosis, daño tisular, ateroesclerosis, y hasta cierto punto, si esa placa sufre una ruptura y se escapa, digamos, una cierta porción de la placa solidificada, ¿verdad?, que es colesterol, y viaja, esa pequeña porción que se desprendió, viaja hacia vasos con un diámetro inferior y lo puede ocluir, va a causar, ¿verdad?, ictus o infartos del miocardio. Entonces, vamos a decir que a nivel mundial se ha calculado que la hipercolesterolemia interviene en un 42% de las cardiopatías isquémicas y en un 9% de las apoplejías, lo cual equivale cada año a 4.3 millones de muertes. Otros factores que podemos asociar con riesgo aumentado de aterosclerosis es tabaquismo, hipertensión arterial,
diabetes, obesidad, sedentarismo. Por acá tenemos los valores normales, idealmente, de las concentraciones plasmáticas de colesterol. Del colesterol total, vamos a decir que se considera normal cuando es menor a 200 miligramos por decilitro. Un valor normal alto entre 200 y 240 miligramos por decilitro. Y alto cuando es mayor de 240. También podemos cuantificar el colesterol LDL y en pacientes con enfermedad cardiovascular, la LDL, la concentración de LDL debe ser inferior a 55 miligramos por decilitro. En personas sin enfermedad cardiovascular ni factores de riesgo, es aceptable una concentración de LDL menor de 160. Con respecto al colesterol HDL, vamos a considerarlo normal cuando es superior a 35 miligramos por decilitro en hombres y superior a 40 miligramos por decilitro en las mujeres. Bien, ahora ya pasamos a el tema de los ácidos biliares. Vamos entonces con la biosíntesis de ácidos biliares. ¿Qué podemos mencionar? ¿Ok? Que la bilis, ya la habíamos visto y mencionado anteriormente, es una secreción líquida amarillenta de color verde oliva, amarga, producida continuamente por el hígado. ¿Ok? Y luego es almacenada y concentrada en la vesícula biliar. ¿Cuáles son los componentes principales de la bilis? ¿Ok? Son las sales biliares, ciertas proteínas, colesterol y alguna que otra hormona, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones que puede cumplir la bilis? La que mencionamos previamente y que nos es de utilidad en el metabolismo del colesterol es que emulsifican lípidos, pero además pueden neutralizar ácidos, ya que el pH de la bilis es alcalino, de 7.6 a 8.4. Esto puede neutralizar el ácido estomacal y favorecer acciones enzimáticas, ¿verdad? También funciona como una vía de excreción, ¿verdad? Como ya mencionamos que el colesterol no puede ser degradado, puede eliminarse a través de la bilis porque también hay colesterol libre acá, ¿verdad? Y como la bilis se secreta hacia la luz intestinal, pues puede eliminarse también. También sirve como vía de eliminación de medicamentos, toxinas y pigmentos biliares. Muy bien, puntos que es necesario saber. Los ácidos biliares primarios se van a sintetizar en el hígado y van a ser el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico. Los ácidos biliares secundarios se sintetizan en el intestino y son el ácido desoxicólico y el ácido litocólico. Ojo que la 7-alfa hidroxilación del colesterol es el paso regulador principal en la síntesis de ácidos biliares. La estructura de los ácidos biliares básicamente es que tienen 24 carbonos con 2 o 3 grupos hidroxilos y una cadena lateral que termina en un grupo carboxilo. Aquí en el esquemita podemos ver, ¿verdad? Los que están en hígado y los que están a nivel del intestino. Muy bien. Ahora hablemos de la síntesis de los ácidos biliares. Para producir ácidos biliares, a partir del colesterol, nosotros necesitamos una enzima llamada 7-alfa hidroxilasa, la cual es una monooxigenasa del citocromo P450
¿verdad? Que podemos observar acá que la reacción catalizada por esta enzima, ya habíamos mencionado, es el paso limitante de la velocidad de síntesis de ácidos biliares. ¿Por qué? Porque ya lo mencionamos previamente que cuando están aumentados los ácidos biliares es detectado por el receptor X farnesol, ¿verdad? Para disminuir la expresión de esta enzima y que ya no se estén produciendo tantos ácidos biliares. Ok, por acción de esta enzima se van a ir hidroxilando ciertos carbonos, ¿verdad? De la estructura del colesterol. Se van a dar una serie de hidroxilaciones, ¿verdad? Con la primera reacción catalizada, lo que sucede es que un grupo alfa hidroxilo se va a agregar al carbono 7, ¿verdad? Al carbono 7. Luego, en pasos subsecuentes, el enlace doble del anillo B se va a reducir y puede ocurrir una hidroxilación adicional. Se pueden dar más hidroxilaciones, lo que me puede dar como resultado dos compuestos. Ok, si tengo hidroxilos alfa a nivel del carbono 3, del carbono 7 y del carbono 12, voy a tener el ácido cólico que es un triol, ¿verdad? Acá lo podemos ver a través de hidroxilaciones a nivel de 3 y 7. 3, 7 y 12 es el triol, que es el ácido cólico. El otro compuesto que me puede dar es que solo hayan dos alfa hidroxilaciones a nivel del carbono 3 y del carbono 7. Este me va a dar un diol, que es el ácido queno desoxicólico. Muy bien. Y valorar que en este caso el fragmento de 5 carbonos que tiene, ¿verdad? Los anillos van a tener un grupo carboxilo. Vamos entonces a mencionar que el pKa de los ácidos biliares acá es de aproximadamente 6. Por tanto, a nivel del lumen intestinal, en donde normalmente hay un pH de 6, el 50% de las moléculas de ácidos biliares se van a encontrar protonadas y el 50% se van a encontrar en su forma ionizada, formando sales biliares. Ahí, cuando están ionizadas, es que se le denomina sales biliares, ¿ok? Aunque actualmente casi que se utiliza pues indistintamente ácido de sal. Ahora bien, antes de la secreción, antes de su secreción de los ácidos biliares, ¿verdad? El grupo carboxilo del extremo de la cadena lateral, este de acá, de las sales biliares, se va a activar por reacción que requiere ATP y coenzimo A. ¿Y qué es lo que hace? ¿Verdad? Aquí podemos verlo. Ya tenemos el ácido, pero antes de su secreción se va a activar. Vamos a utilizar ATP y coenzimo A y va a interactuar con glicina o con taurina para formar en este grupo carboxilo, van a formar enlaces de tipo amida, formando a los aclamados ácidos biliares conjugados.
van a ser ácidos biliares conjugados cuando tengan ya su enlace de tipo amida con glicina o con taurina. Y vamos a mencionar que en los humanos el cociente de prevalencia de ácidos conjugados con ácidos biliares no conjugados es a favor de los conjugados. Es un cociente 3:1. Hay más conjugados que no conjugados. ¿Por qué? Porque es necesario esto. Porque las sales biliares conjugadas son detergentes más eficaces que los desconjugados por su naturaleza anfipática que les ha sido conferida por sus enlaces amida que adquirieron. Ya vimos, ¿verdad? A grosso modo, cómo se forman los ácidos biliares y sus conjugados. Muy bien. Los ácidos biliares primarios se van a metabolizar en el intestino y mediante la actividad de bacterias intestinales van a ocurrir una serie de desconjugaciones y de 7-alfa deshidroxilaciones. Esto va a producir a los ácidos biliares secundarios, el desoxicólico y el litocólico. Importante mencionar que este ácido litocólico es el más difícil de ser reabsorbido, ¿verdad? Aquí pues ya habíamos hablado de la regulación, pero lo puse para recordarlo, ¿verdad? Que los mismos ácidos biliares son los que van a inhibir la transcripción de la enzima que es la que limita la velocidad de síntesis, la alfa 7 hidroxilasa de colesterol. Muy bien, chicos. Ya vimos, como ya habíamos mencionado, que el hígado libera las sales biliares primarias y secundarias al lumen intestinal para emulsificar grasas de la dieta cuando es requerido. Podemos ver en este esquema que media vez, ¿verdad? Esas sales llegan al intestino por acción de las bacterias intestinales que mencionábamos, se forman los ácidos biliares secundarios, los cuales van a ir avanzando por el duodeno hasta llegar al ilion. En el ilion, estas sales biliares pueden ser reabsorbidos por un cotransportador sodio-sal biliar y pueden ser devueltos al torrente circulatorio, ¿verdad? A través de la vena porta. Luego son absorbidos eficazmente por los hepatocitos a través de una isoforma del cotransportador ya mencionado y pueden volver a ser reutilizados. O sea, el ciclo se repite. Se ha calculado, de hecho, que estas moléculas de sales biliares que se reciclan pueden ser utilizadas alrededor de 18 veces antes de ser eliminadas pues permanentemente. Muy bien. Más del 95% de los ácidos biliares van a ser reabsorbidos. Entonces, la excreción fecal de sales y ácidos biliares primarios y secundarios es realmente mínima. Si la bilis produce o va a tener alrededor de 15 a 30 gramos de sales biliares y solo se eliminan 0.5 gramos al día, es menos del 3% la eliminación, ¿verdad? Sin embargo, sí puede ser una vía de excreción del colesterol. Muy bien, chicos, ya casi, ahorita terminamos. Llegamos a otro punto de relevancia médica, clínica, vea.
el por qué conocer sobre los ácidos biliares, su metabolismo, su síntesis, debido a esta patología, que es la colelitiasis, que son cálculos biliares o cristales de colesterol y sales inorgánicas. En el momento que el hígado pasa colesterol a la bilis, tiene que ir acompañado de fosfolípidos y de sales biliares. Si hubiera una falla en este proceso y se libera más colesterol en el contenido de la bilis que del que las sales biliares pudieran solubilizar, el colesterol puede precipitarse. ¿Ok? Hay dos causas reconocidas de ácidos biliares en la bilis. Uno es lo que mencionamos, ¿verdad? Un aumento en la secreción de colesterol desde el hígado hacia la bilis a la hora de su formación, ¿verdad? O este, lo otro es disminución de ácidos biliares en la bilis. Actualmente el tratamiento de la colelitiasis básicamente es la colecistectomía laparoscópica, ¿verdad? Pero en algunos pacientes que no son aptos o merecedores de la cirugía, se les puede dar oralmente el ácido quenodesoxicólico, que sí podría ayudar a disolver algunos cálculos, pero en cuestión de meses o años, ¿verdad? Bueno, hasta acá sería mi presentación. Cualquier duda me la pueden hacer saber. Espero haber sido de importancia y de su agrado, ¿verdad, chicos? Feliz día.